Buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias por conectarse y estar aquí reunidos en este seminario, en el seminario de didáctica e investigación que realizamos los jueves de este semestre. El seminario está organizado por diferentes DTIs de distintos planteles y distintas asignaturas del IEMS. A mí me tocó ahorita moderar, y pues quiero agradecerle la presencia y la aportación que está haciendo Ricardo Monroy de la Academia de Física. Él es un compañero físico de la Facultad de Ciencias. Ahí hizo la maestría, me parece que en el Instituto de Física, y después se fue a hacer un doctorado a Alemania, y desde hace tiempo pues es compañero nuestro en el plantel Venustiano Carranza como DTI. Entonces, es un DTI que conocemos mucho, que realiza investigación educativa, y por eso le hemos invitado a dar esta charla. No sé si se me pasó algo, Ricardo, pero pues, si te doy la palabra y pues adelante. No, muy bien, muchas gracias, querido Ulises. Pues la verdad es que estoy muy contento y agradecido por la invitación que me hicieron. La verdad es que siempre que nos invitan nos ponen a estudiar, nos ponen a hacer actividades muy interesantes y nos sacan, digamos, de la zona en la que siempre nos encontramos trabajando cotidianamente, ¿no? Entonces, en lo cotidiano, pues siempre hacemos pues, muchas cosas parecidas, pero a veces no reflexionamos mucho en ello. Y bueno, pues más que darles una plática de lo que, como para mostrarles que aprendan algo nuevo, más bien es como que recapitular lo que pienso que muchos de nosotros como profesores de física hacemos cotidianamente. Aquí hay dos problemas. Bueno, el asunto es, hace muchos años, en alguna investigación que estuve haciendo para hacer una publicación sobre una tesis, ¿no? Que si se podía medir el aprendizaje en física, pues me encontré con que sí, o sea, que sí se puede. Yo fui el primer sorprendido, la verdad, porque pues sabemos que el aprendizaje es multifactorial y depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vas a medir? O sea, en ese entonces me preguntaba, ¿cómo puedes medir algo que no sabes cuáles son los alcances? O sea, cuantitativamente, a eso me refiero, ¿no? O sea, uno puede hacer estimaciones cualitativas de ciertas cosas, ¿no? De ciertos aprendizajes, pero no cuantitativamente, o sea, obtener un número. Entonces, pues me encontré con que, pues sí se puede hacer esto en la parte de física. De hecho, lo revisé de un Physical Review, eh, que en ese año, en el 2009, estaban saliendo apenas los Physical Review de enseñanza de la física, que en Estados Unidos lo conocen como Physics Education Research, y ya tiene una tradición muy importante, nada más que no era considerado como una investigación que mereciera estar en las revistas de física, ¿no? Entonces, bueno, pues primero vamos a revisar precisamente por qué es importante medir el aprendizaje. Esto es como yo lo veo, ¿no? O sea, precisamente a lo mejor son cosas que ya ustedes ya conocen, pero vale la pena recapitularlo, ¿no? Por ejemplo, los métodos tradicionales y los métodos modernos de evaluación, las herramientas tecnológicas y cómo impactan, la evaluación formativa y sumativa. Esta es la que yo hago en el IENS y en el CCH, formativa en el IENS y sumativa en el CCH, pero creo que es el estándar en todo el bachillerato nacional. Bueno, me atrevo a decir, ¿no? Y ahorita van a ver por qué. La resolución de problemas, habilidades experimentales, cómo promovemos el pensamiento crítico, y ya vamos a platicar, porque realmente lo que les voy a mostrar es algo muy sencillo, pero tiene su chiste. Bueno, primeramente vemos qué es el aprendizaje. Todos conocemos varias teorías del aprendizaje, ¿no? Entonces,
finalmente podemos decir y podemos coincidir que el aprendizaje es un proceso, ¿no? En el cual los individuos adquieren y pueden reforzar conocimientos, habilidades, valores, conductas o actitudes, ¿sí? A través de la experiencia, la educación o el estudio, ¿no? Entonces, pues eso es algo que ocurre de diferentes maneras y en diferentes contextos, ¿no? Tanto formales como informales, ¿no? Los formales, pues, son la escuela, los informales puede ser una panadería, el taller, en fin. Y ahí vienen precisamente, pues, todas las teorías, aunque hay más, pues las que más se utilizan en la escuela, ¿no? Lo que es el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, que se potencia mucho el aprendizaje en las ciencias. Y también hay algo bueno, que sintetiza el aprendizaje empírico, que sería el aprendizaje social y el aprendizaje experimental, ¿no? Pues, por Perdón, ejemplo, sí, Ricardo, sí. discúlpame, no sé si estés cambiando las diapositivas, porque y solo sea yo el que esté viendo la portada, la primera diapositiva de tu presentación. Eh, Yo ya le cambié, yo aquí veo la segunda diapositiva, no sé si los demás la están viendo. sí, quisiera preguntarles a los demás si ven No, se sigue viendo solamente la portada. ¿Ah, sí? sí, sí, Ricardo. Quizás tengas que ponerlo en modo pantalla completa. A ver, La voy a pres- apagar mi cámara que consume mucho ah, internet. ahora, ahora ya vi la segunda diapositiva. Ya se ve. Ah, sí, ahí se ve. Sí, gracias. Ah, ok, ahí la están viendo, esa es la segunda. Sí, sí, Ok, ¿qué es el aprendizaje? sí, era de lo que les estaba hablando, muchas gracias. Bueno, entonces, nuestros hijos, les decía yo que aprenden de lo que sería, pues, el aprendizaje social y el aprendizaje experimental, ¿no? Entonces, pues esas son desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje, las formas más comunes en las que aprendemos. Ahora, nos surge la pregunta, ¿cómo podemos medir todo esto, no? Algo que no menciono, bueno, que no presento es, digamos, la curva del aprendizaje, porque la curva del aprendizaje, pues esa sí depende también, pues desde factores psicológicos, físicos, sociales, en fin. Y eso es algo que es muy importante reconocer. Por ejemplo, eh, no hay una teoría que nos pueda decir, por ejemplo, Piaget menciona, ¿no? Los estadios del aprendizaje de un niño, ¿sí? Pero aquí podríamos decir, ¿a qué niño te refieres, no? ¿A un niño bien alimentado, a un niño de la ciudad, a un niño del campo, en fin, ¿no? Entonces, como que de repente esas teorías se empiezan a alejar de la realidad que, que tenemos en el contexto, no solamente del IEM, sino en el contexto de la enseñanza en diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a enseñar ciencias al continente africano, pues no vamos a hablar, por ejemplo, de una caja que se traslada sobre una escalera eléctrica, ¿no? O un elevador, porque no existe, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas las cuestiones que aprendemos también dependen de estas cuestiones multifactoriales, pero son muy complejas. Pero haciendo un esfuerzo, pues podemos sintetizarlo en esto. Ok. ¿Y ahora cómo le hago para pasar? En esta. ¿Eh? Yo estoy viendo la tercera diapositiva y ya veo que le cambiaste la. Esa Gracias. es. Gracias. Sí, sí, perdón, es que también mi computadora es como que de línea. Ya. Bueno, ¿y por qué medimos el aprendizaje? Sí, aquí sí me disculpo porque de repente no se podía hacer más grande. ¿Sí?
Pero bueno, medimos el aprendizaje por varias razones, ¿no? Evaluamos el proceso y la comprensión. Aquí, en cada uno de estos cuadritos, ustedes pueden ver que muchas de ellas, pues, las empleamos prácticamente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? La retroalimentación, la responsabilidad, la mejora continua, la toma de decisiones, certificar y acreditar, que esa es la que menos de repente nos gusta, ¿no? Porque pues también es crucial para el avance académico y profesional. Tenemos que dar una calificación, tenemos que certificar si alguien sabe o no sabe, y ese es el proceso complicado, ¿no? Y también podemos motivar con lo que saben, con lo que han aprendido. O sea, en ese sentido también en la práctica docente podemos encontrar que un estudiante motivado, eh, pues siempre va a desear saber más, ¿no? Y eso es algo que es muy importante. Entonces, pues este cuadro, bueno, que no obviamente lo pueden encontrar en los manuales y en los libros de pedagogía, pero en particular, que recomienda Gómez Crespo en un libro que se llama Aprender y Enseñar Ciencia, pues nos muestra precisamente estas necesidades del por qué necesitamos medir el aprendizaje. Y bueno, aquí en ese sentido, pues ya podemos ver, ya cambié a la siguiente diapositiva, si no la ven, me dicen, ¿no? Pues en lo que respecta a las ciencias, a la enseñanza de lo que a nosotros nos corresponde, pues estos son los métodos tradicionales de evaluación. Exámenes escritos, exámenes de opción múltiple y preguntas abiertas, tareas y trabajos, ejercicios, informes de laboratorio, participación en clase, discusiones y preguntas orales. Esto es como muchos de nosotros aprendimos, ¿no? Y bueno, no lo critico, simplemente lo presento como lo que son conocidos como métodos tradicionales de la evaluación. Enseguida tenemos los métodos modernos de evaluación. Aquí, bueno, también hay toda una teoría detrás de ello, porque son modernos. Pero bueno, ya digamos la evaluación en línea después de la pandemia, vimos que pues hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar como los cuestionarios interactivos y sobre todo se pusieron las plataformas, mucho de moda las plataformas de aprendizaje, ¿no? El Moodle, los MOOCs y todas estas herramientas y plataformas para hacer la enseñanza de nuestras diferentes materias, ¿no? Y aquí pues ya se presta precisamente para hacer actividades como el ABP, o sea, el aprendizaje basado en proyectos, que es el que utilizo, o el aula invertida, o sea, cuestiones que surgieron recientemente, y bueno, las exposiciones porque implican el aprendizaje interactivo y autodidacta a partir de preguntas generadoras, problemas detonadores, aprendizaje basado en problemas y proyectos. Y bueno, también las evaluaciones, pues ya son más contemporáneas, pues cuando hablamos de evaluaciones basadas en competencias y la evaluación del desempeño de tareas específicas, ¿no? Que esto es más común utilizado en la formación técnica, o sea, o ya para hacer o formar a personas en un oficio determinado o técnico determinado, y bueno, ¿no? Entonces esas son las cuestiones. Y en la siguiente, pues tenemos lo que les decía hace un momento, el tipo de evaluación que hacemos los profesores, lo que sería la evaluación formativa y la evaluación sumativa. En el IEMS, pues tenemos la evaluación formativa, ¿no? Que es un proceso continuo, se supone que debemos retroalimentar inmediatamente a los estudiantes después de realizar una actividad de laboratorio o una lectura o una exposición de algún tema, y con base en ello podemos realizar ajustes en nuestra práctica docente, o sea, los ajustes pedagógicos
que ahora rimbombantemente le ponen como práctica docente, pues es precisamente el qué, el cómo y el para qué de lo que hacemos en nuestra práctica docente. Entonces, toda la tendencia, los planes y programas de estudio vienen ya con estos ajustes pedagógicos, pero ya los conocemos pues nosotros de mucho tiempo atrás. Y bueno, la evaluación sumativa es una evaluación en la que es una evaluación donde hacemos los trabajos de promediar, de revisar las sábanas y ya hacer los pesos específicos y obtener los promedios correspondientes y otorgamos pues una calificación numérica, ¿no? Ese es los dos tipos de evaluaciones que más comúnmente se emplean en nuestro trabajo docente. Bueno, ahora voy a hablar precisamente de cómo es que podemos medir el aprendizaje. Les decía yo que en el año 2008 teníamos pues una inquietud de mostrar, perdón, aquí se movió la presentación, cómo se podía medir el aprendizaje ganado después de mostrar, hacer un experimento, hacer una clase, en fin. Pues resulta que el profesor Richard Hayek de la Universidad de Indiana en los 90 empezó a utilizar los inventarios como estos instrumentos para conocer el nivel de aprendizaje sobre un curso de física de nivel preparatoria hasta la universidad. Entonces hay inventarios de fuerza, bueno, hay inventarios sobre las leyes de Newton, inventarios sobre las leyes de electromagnetismo, energía, termodinámica, y realmente esto es muy sencillo, lo que corresponde a la estadística de Hayek, pero lo que no es sencillo es la elaboración del instrumento y es ahí donde nos vamos a entretener más. Entonces, bueno, esencialmente en la lámina que ustedes están viendo, la estadística de Hay consiste en establecer un promedio que va a ser un número entre 0 y 1 que se va a determinar de un examen previo al desarrollo de tu actividad, puede ser al inicio del semestre, puede ser al inicio de una clase, puede ser al inicio de una semana, puede ser al inicio de un mes de clase, lo que usted quiera, lo que tú quieras, y después el mismo examen, el mismo instrumento, lo aplicas al final de todo tu desarrollo de docencia y haces el promedio y te va a dar un número. Entonces, aquí es donde van a aparecer el factor de ganancia de Hayek y es donde va a tener una interpretación. Y aquí voy a enseñar otra pantalla que es precisamente el éxito de este tipo o sea, de utilizar la estadística de Hayek, y es el trabajo más laborioso donde vamos a usar, donde nos vamos a detener y donde vamos a realizar el instrumento. Porque cómo haces, por ejemplo, puedes hacer una práctica de laboratorio, puedes hacer un cuestionario o puedes hacer un problemario, pero si tú quieres hacerlo bien, pues tienes que ceñirte a varios criterios de la Physics Education Research. Entonces, no sé si están viendo ahí, por ejemplo, me voy a cambiar de pantalla para dejar de compartir la presentación y mostrar un documento de Word. ¿Cómo le hago? Dejo de presentar aquí. Y, a ver, y ahora me voy a presentar pantalla, seleccionar y nos vamos al inventario de fuerza y ahí está. ¿Ya lo ven? Ya lo vemos, sí. Ok. Bueno, pues les presento ahora lo que es el inventario, uno de tantos inventarios, pero yo escogí porque es un inventario que ha generado una gran polémica entre los círculos académicos de la gente que hace, enseñanza, pero ya está traducido
ese trabajo lo hicimos durante muchos años, porque fue un trabajo como de 4 semestres o más en el CCH, y algunos compañeros del IEMS también lo compartimos, en el que hacíamos la traducción de los inventarios de fuerza al español, pero al mexicano, digamos, ¿no? Entonces, bueno, este es un cuestionario de 30 preguntas en las que se les va a ir, se les presenta a los estudiantes al inicio de la mecánica, al inicio de un curso de mecánica básica, donde esencialmente enseñan las leyes de Newton, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un examen de opción múltiple tradicional, lote, ¿no? Pero el instrumento, o sea, las preguntas son las que se deben de plantear con mucha ciencia, ¿no? Entonces, no les voy a mostrar todas las preguntas. Si ustedes desean el cuestionario, yo se los puedo dar. De hecho, para que ustedes lo contesten y uno mismo en la intimidad propia pueda ver, a ver, me voy a dar un repasón de mecánica. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta dice, 2 bolas metálicas del mismo tamaño se dejan caer desde la azotea o un edificio al mismo tiempo, una pesa el doble que la otra, el tiempo que emplean las bolas en llegar al suelo será, esto es Galileo, ¿no? Pero fíjense ustedes, digo, no son opción múltiple tramposas, ¿no? Sino que más bien buscan medir el nivel de comprensión que se tiene sobre el fenómeno. Entonces, por ejemplo, en el inciso A, la respuesta viene de, para la más pesada, la mitad del que tarda la otra, ¿no? O sea, el tiempo que emplea la bola en llegar al suelo será, para la más pesada, la mitad del que tarda la otra. Mal, ¿no? Bueno, no puede ser. Para la más ligera, inciso B, para la más ligera, la mitad del que tarda la más pesada, en fin, ¿no? Inciso C, aproximadamente el mismo tiempo para las 2 bolas. Bueno, eso ya se acerca más a lo que uno aprende. Inciso D, la más pesada cae mucho más rápido, aunque no necesariamente emplea la mitad del tiempo que tarda en caer la más ligera. Inciso E, la más ligera cae mucho más rápido, aunque no en la mitad del tiempo que tarda la más pesada. Lo interesante de ver aquí es que estas opciones de respuesta se desprenden de lo que se conoce como las ideas previas o los misconceptions. Entonces, en ese sentido, pues muchas veces las personas caen en algún error. Y así sucesivamente, este cuestionario nos da cuenta de este tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, suponga que un automóvil choca contra un autobús. Durante el choque, aquí ya estamos hablando de colisiones, conservación del momento, y bueno, aquí ya implica precisamente que se conozcan las respuestas que más comúnmente se han dado a este tipo de planteamientos, en los errores en los que caen los estudiantes, y es la parte en la que tenemos que trabajar precisamente en el antes y el después. Entonces, todos los temas, ¿verdad?, que discutimos, pues están sintetizados en este cuestionario. Por ejemplo, esa me gusta mucho, porque la pregunta 4, ¿no? Por ejemplo, que trae un diagrama ahí, es una bola pesada, se ata una cuerda y se hace girar en una trayectoria circular en un plano horizontal, o sea, nos ponemos a girar en el centro con un mecate y una piedra, ¿no? Y soltamos la pelota súbitamente. ¿Y cuál es la trayectoria que sigue? ¿No? Digo, el dibujo no ayuda mucho porque, bueno, pues también está pixeleado, pero ahí más o menos nos puede ayudar el diagrama. O sea, la idea es que respondan en el diagrama con base en esa figura. Y, es muy sorprendente, o sea, tú dices, bueno, pues los estudiantes cuando llegan de secundaria, pues obviamente no lo saben, pues vamos a trabajar, vamos a diseñar nuestra clase, vamos a hacer nuestro plan de acción con base en eso y empezamos a trabajar. Pues resulta que este examen se ha aplicado a estudiantes que termina la licenciatura en física, que termina la maestría en física, e inclusive algunos doctores en física, y pues meten la pata, digo, todos metemos la pata, pero con algo que se ha estudiado por muchos años
y que está muy desarrollado en los planes y programas de estudio de todas las instituciones que enseñan física básica y sigue generando esta clase de problemas. Entonces, este inventario, pues precisamente se ha analizado mucho, digo, por el tiempo no me voy a detener más, pero precisamente abarca pues todo lo que enseñamos de mecánica o lo que pretendemos enseñar en mecánica en un curso de física de 2 semestres o de 1 año. Y bueno, en ese sentido, ese es el instrumento que yo apliqué en algún momento, ya tiene algún tiempo que no lo hago, porque, pues bueno, al final si quieren les comento también por qué lo he dejado de hacer, pero por ejemplo, pues abarca tiro parabólico, más o menos siguen las trayectorias que vemos. El tiro parabólico es complicado, pero problemas del elevador, el problema de la cuerda, en fin, toda la mecánica está muy bien, está muy bien, abarca toda la mecánica en este cuestionario, quiero decir, y pues esta parte pues es la que nosotros trabajamos en esta estadística en ese año. Entonces son 30 preguntas, bueno, 29, se les da una hoja de respuesta, entonces podemos tener un grupo de control en el que pues vamos a aplicar el examen al principio y al final de nuestra docencia, en ese sentido del semestre o del año, y pues vamos a ver. Entonces ahora me regreso al conteo de a la otra. Y esta. Y ahora sí. Entonces, pues aquí vienen los porcentajes que tenemos en cómo funciona esta ganancia de Hake. Entonces tomamos un grupo de 30 estudiantes, bueno, fueron 30 estudiantes con el cuestionario de 29 preguntas y pues procedemos a calcular los promedios, hacer la formulita, ¿no? Entonces, en el pretest o en el preexamen, pues estos son los porcentajes que obtuvo desde el estudiante 1 hasta el estudiante 30, y después de trabajar un semestre el curso de mecánica, se aplica nuevamente el examen y el mismo estudiante 1, pues ya vemos que ya contestó con mayor aciertos, tuvo mayor número de aciertos y todo lo vamos tabulando. O sea, es una estadística que hay que esperar pues un tiempo de un semestre o de 1 año para poder hacer esta medición. Y al final, pues tenemos estos resultados, ¿no? Entonces, el promedio de un grupo de 30 estudiantes antes del examen, el conocimiento que tenían para responder ese examen, o sea, no para decir si sabían física o no, era del 42.33%. Después de la clase, del trabajo que se hace a lo largo de un semestre, tenemos un 72.67% y el factor de ganancia de Hake es 0.52. Y ese es el número que nos va a decir precisamente la interpretación, pues indica que pues, es una ganancia moderada, sugiriendo que nuestra instrucción fue efectiva, pero hay un espacio para mejorar. O sea, cuantitativamente, si estamos a la mitad, pues quiere decir que hicimos un esfuerzo mediano, bueno, digamos, no un esfuerzo mediano, quiero decir, la estrategia que se utilizó para enseñar un curso de mecánica a lo largo del semestre, como haya sido, ¿sí? Haya sido de manera tradicional, eso es algo que vale la pena mencionar. Por ejemplo, si fue un curso tradicional y obtienes esta puntuación, pues vale la pena anotarlo, ¿no? Lo anotas en tus notas y dices, bueno, usando el método tradicional
de la enseñanza de la física a partir de exposiciones, de lecturas, de problemas, o sea, como todo lo que acabo de mencionar hace un ratito, el factor de Hake fue 0.52, pues quizá el siguiente año escolar conviene utilizar otro método de enseñanza, ¿sí? Que me permita mejorar ese número. El tema es que lo interesante sería tener siempre el mismo grupo de control, o sea, el mismo grupo de control son las mismas personas, pero el asunto es que cada año cambiamos de estudiantes, entonces no son los mismos estudiantes. Sin embargo, la experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años o a lo largo del semestre, pues podemos utilizarlo pues como una buena aproximación para mí. Entonces, pues de esto es lo que se trata el, 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 el análisis estadístico, ¿sí? Entonces, siendo optimista, pues algunos autores, yo en particular no he sido muy optimista de que pueda haber mejorado. Lo hice una vez, lo hice 2 veces, pero siempre obtenía yo ese resultado, entre 0.52. En el mejor de los casos obtuve un 0.62, ¿sí? Pero eso fue algo extraordinario, pero ya después analicé las características de los perfiles de los estudiantes que tenía. Pero bueno, entonces, este tipo, es mucho trabajo, o sea, por ejemplo, sí representa también mucho trabajo, y no es algo que se pueda hacer todos los semestres por las múltiples ocupaciones que tiene un profesor, pero sí alguien que está convencido que va a estar todo el año escolar, que no va a salir o que no va a tener algún permiso, que no va a tener problemas para aplicar su planeación didáctica con el mayor rigor del calendario posible, pues sí se puede utilizar, ¿no? Entonces, pues es aquí donde quiero terminar esta presentación, pero pues ahora sí que ustedes tendrán la mejor opinión de este trabajo, y pues es más o menos lo que me dijo Ulises, que podíamos discutir un ratito si les parece. Gracias. Sí, gracias, Ricardo. Bueno, si te entendí bien, ya concluiste, Ricardo. Entonces podemos pasar. Bueno, sí, en principio sí, de presentar esta parte. Es que, sí, discúlpame, es que estaba mal la bocina de mi compu y no te escuché bien, pero ¿me repites? Sí, sí, bueno, de que ya presenté el trabajo. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a pasar un momento de preguntas, comentarios que queramos hacer. Es justamente el seminario es para platicar, discutir, reflexionar sobre las aportaciones que nuestras compañeras y compañeros están haciendo. Beatriz ya levantó la mano. Adelante, Beatriz. Hola, buenas tardes, Ricardo, qué gusto. Fíjate que lo que pones en la mesa es algo sumamente interesante, y creo que los docentes, ya con esta madurez que tenemos de muchos años en el IEMS o en otras instituciones, deberíamos de hacer como parte de nuestra dinámica docente la evaluación del aprendizaje, ¿qué tanto, perdón, qué tanto es importante verificar que nuestras estrategias funcionan? Porque a veces nos quedamos con la parte solamente subjetiva, ¿no? Decimos, creo que sí me salió súper bien, creo que sí aprendieron más, y ya con eso, ¿no? Entonces, ser un poquito más formales, más metódicos, nos permitirá valorar de manera muy certera la estrategia. Y como tú dices, seguramente vamos a encontrar que podemos decir, bueno, sí hubo una ganancia de aprendizaje, pero hay oportunidad para mejorar. Voy a tratar de
implementar otra y ver si la ganancia es la misma. Obviamente tenemos el problema de esto de que el grupo, nuestro grupo ya no son los, ay, El ya grupo no, de control. perdón, es que le bajé el volumen, pero se volvió a subir. Ok, entonces me parece excelente que hiciéramos esto de manera cotidiana cuando implementamos algo, una secuencia didáctica, una estrategia didáctica o algo novedoso en nuestras clases. Pero bueno, qué bueno que lo pones sobre la mesa. Gracias, Ricardo. No, ¿de qué, Betty? Pues ahí está muy bien, sí, tienes razón. Pues fíjate que lo interesante de esta estadística, o sea, de este procedimiento es que tú puedes evaluar no necesariamente un curso, puedes evaluar un tema, inclusive, o sea, si quieres saber cómo estás dando, por ejemplo, aquí en IEMS empezamos con propiedades de la materia a nivel macroscópico. Entonces, pues se proponen muchos ejercicios para presión, para densidad, presión hidrostática. Entonces, yo he visto en el trabajo de mis compañeros, pues que tienen actividades muy bonitas, algunas inclusive que son de manera lúdica, pero si generas el instrumento para medirla, puede ser, o sea, aquí puedes tener dos chances, por ejemplo, si tienes 3 grupos o 2 grupos, puedes ver cómo te va utilizando una estrategia con un grupo sobre el mismo tema y después utilizando otra estrategia con otro grupo sobre el mismo tema y ver qué tal funciona. Entonces, eso es algo que se puede hacer. O sea, te digo, da chance para jugar con este tipo de cosas. Bien, ¿alguien más quiere? Yo tengo unas preguntas, dudas, pero adelante, Marco. Sí, Marco. Creo que tienes apagado tu micrófono, Marco. Ulises, ¿tú quieres ir antes? Sí, adelante, Marco. Bueno, es que aquí las confusiones de la tecnología. Pues me encantó tu charla, Ricardo. Gracias, Marco. Y pues me uno también a lo que dice Betty Oropesa. Y me uno también a la parte negativa que señalas, ¿no? Desde esta parte que apenas nuestros aparatos apenas y dan para cambiarle la diapositiva y eso, ¿no? Yo acá, según me compré un servicio de internet, el más fino de por acá que sí funciona y pues de repente no funciona nada. Entonces, la realidad, yo la he puesto de esta forma, eso ya es, vas a decir, ya vas a empezar con tu protagonismo, Marco. Pues es que nuestra realidad es que no tenemos internet, no tenemos al chavo ideal, tenemos al chavo que solo que falta, que es lo que más le gusta faltar. Tenemos al profe que ya está añoso, como yo, que ya está enfermo, ¿no? Tenemos cosas negativas, ¿no? Entonces, tu categorización que haces al principio de tu presentación, pues sí dice instrumentalmente qué es el aprendizaje, pero no te dice en términos concretos qué es. Y además, les pones ahí de una manera muy clara las teorías pedagógicas que sustentarían métodos de intervención en el aula. Sí, y una muy buena definición de aprendizaje que leí, no sé dónde está enterrada por ahí en algún artículo, es ¿cómo iba la cosa? El aprendizaje es un proceso que empieza, que continúa toda la vida y nunca acaba. ¿Sí? O sea, por ejemplo, de repente a mí, pues, pasé por el zaguán negro y salió un perro, ¿no? Y ahí me quiso morder y todo el show, ¿no? Entonces, eso me dejó traumado. Entonces, cada que veo un zaguán negro, en determinado ambiente, pues a mí me da miedo. Y voy aprendiendo cada vez, porque en esta casa, por ejemplo, el perro anda afuera, y entonces dices, híjole, ahora me va a despedazar el perro. Pues no, o sea, tú pasas por allí y el perro, y te pela, ¿no? O sea, y entonces ahí ya hubo una modificación de mi aprendizaje. Y si eso pasa con nuestros aprendizajes cotidianos,
pues ¿qué no pasará? ¿Cuál será el destino de nuestros aprendizajes escolares, académicos, ¿no? Yo creo que sí, tu categorización es excelente. Ver en qué teoría pedagógica estoy utilizando, y buscar una definición de aprendizaje, saber qué estoy haciendo, ¿no? Dónde estoy parado. Y con eso aventarme una y otra y otra y otra vez al agua, ¿no? Hacer lo que dice Betty, hacer revisiones continuas, porque sí, ya estamos maduritos para eso. Sí, Y para no alargarme tanto, pues nada más quiero decir que eso de la evaluación del aprendizaje, pues yo creo que sí, es bueno la evaluación del aprendizaje, pero cuando te van a contratar como DTI de física, ¿no? Sí, porque una vez que entras a de DTI de física, pues como que eso del examen que hiciste como que queda en el olvido, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones alrededor del aprendizaje que pues se ponen muy bonitas de acuerdo a cierta forma de discurrir, pero que no se cumplen en la vida real, ¿no? Y y pues ¿quién es el pagano? Pues el chavo. Bueno, muchas gracias y no, de nada. felicidades por tu presentación. Gracias, Marco, gusto verte. Gusto. Gracias, gracias, Marco. Adelante ahora, Marco Antonio Nogués. Sí, hola, muchas gracias. Sí, yo creo Hola. que muy interesante y muy pertinente la plática. Yo, bueno, algunos saben, otros no, soy docente en la UASM de la Academia de Física. Justo acabamos de terminar nuestro periodo de exámenes y nuestro examen final, pues es un examen donde a los estudiantes les ponemos 3 problemas tradicionales de final de capítulo y es así como, bueno, pues vamos a ver si aprendiste o no. ¿No? Y ahí con mucho esfuerzo hemos logrado poner un acta con ciertos elementos de rúbrica, pero en general, pues, no, siempre es como muy, queda muy en el aire nuestras ideas sobre evaluación, entonces yo creo que ponerlo en la mesa está padrísimo, y hay que, pues eso, seguir trabajando en eso. Yo tengo 2 preguntas. Eh, una de las preguntas tiene que ver sobre el entendimiento de las preguntas del cuestionario por parte de los estudiantes. Cuando uno ve las preguntas de los inventarios, no son preguntas sencillas, ¿no? Y yo siempre me he quedado con la sensación de que a los estudiantes la pregunta muchas veces no les clara, porque aparte sabemos que eso pasa mucho con los estudiantes, ¿no? Que no entienden la pregunta. Entonces, preguntarte si algo al respecto pensaron o trabajaron. Y la otra es, de acuerdo a tus resultados, ¿qué crees que deberías de cambiar de tu enseñanza para mejorar estos resultados del inventario de fuerzas, de conceptos de fuerza? Ok. Sí, bueno, lo que dices de la primera pregunta sobre el enunciado es de lo más difícil. O sea, la comprensión lectora, pues nosotros la hacemos a partir de, o sea, ya como profesores, ¿no? O sea, planteamos una pregunta y estamos pensando, o sea, esa es una debilidad que tienen los cuestionarios, que cualquier adolescente en el rango de edad, cuando nos llega, lo va a poder leer, o sea, va a poder entender, comprender la pregunta. Entonces, no hay una manera de saber, hasta ya cuando se está haciendo el examen, si el joven entiende lo que se le pregunta. Tratamos de usar una redacción lo más, digamos, lo menos rebuscada, sin menos tecnicismos, lo más plana y llana que se pueda utilizar. Pero sí, esa es una parte muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, te digo, la traducción del cuestionario de mecánica, dice que lanzas, dice en inglés, you have 2 balls since sunroof. Entonces, pues dices, no, ¿cómo traduces eso? Bueno, tú tienes 2 pelotas desde la azotea, que es algo más
cercano al lenguaje latinoamericano, ¿sí? Entonces, sí, esa es una parte complicada. Y cada uno de los incisos, pues también es algo complicado, pero precisamente la mejor forma de trabajar estos cuestionarios o estos inventarios es de manera colegiada, o sea, se tiene que tener una opinión de mucha gente, o sea, si tú una vez que tienes tu instrumento, se lo compartes a 3 colegas o a 2 de tu academia y después te reúnes, lo lees con mucho cuidado y llegan a una conclusión. Esa es la mejor manera de salvar esta parte, de manera colegiada, o sea, que haya un consenso entre varios, porque como dijo Marcos, no todos vemos el cielo de la misma manera. La segunda parte, ¿qué puedo mejorar de mi práctica docente? Pues bueno, yo creo que uno trata de innovar, uno es muy optimista, o sea, cuando llegas a un curso nuevo, eres optimista y crees que los estudiantes que tienes enfrente pues vienen con el entusiasmo que tú tienes al iniciar la clase. Entonces tú empiezas a desarrollar tus temas. Digo, desafortunadamente, a veces yo, siendo autocrítico, caigo mucho en la enseñanza tradicional aquí en el IEMS, porque no me queda de otra. O sea, no tenemos toda la infraestructura que queramos. Tampoco estoy pidiendo un Blackboard o algo digital, para hacer la enseñanza, sino simplemente, pues a veces no tenemos todo el equipo de laboratorio, o una biblioteca completa, o fotocopias para hacer círculos de lectura. Entonces, pues tienes que llegar y ser muy expositivo y usar el método GPL, ¿no? El GIS, Pizarrón y Lengua, y seguirte así, y trabajar de esa manera. Entonces, cuando quieres implementar un aprendizaje basado en proyectos o basado en problemas, pues te das cuenta que a los chicos les falta madurez, a los niños que tienen, ¿no? Entonces, a veces yo siento que la mejor manera que lo estoy haciendo pues es de la manera tradicional, o sea, es la manera en que siento que jalo más a la mayor cantidad de estudiantes, por lo menos hasta el final del semestre de las unidades. Entonces, cuando ya llegan a esta comprensión, digo, aquí en el IEMS solo he hecho estadística de Hake 2 veces, pero ya no más. Pero estos últimos años, después de pandemia, pues lo que he hecho es, con que lleguen al final, pues ya me doy por agradecido, porque estás de acuerdo que en el IEMS y en general en el bachillerato mexicano, tienes alumnos de segundo, con un nivel de segundo de secundaria, en el mejor de los casos, atendiéndolos aquí en primer semestre. Entonces, sí, esa sería la parte que yo pudiera darte como una respuesta. Bien, gracias, Ricardo. Yo tengo 2 preguntas también, a ver si les pongo un comentario. Las hago, pues luego se me olvidan. ¿Tú piensas o en la literatura considera necesario alternar paralelamente a hacer estos tests, hacerlos con grupos de control? ¿Sería necesario para poder comparar si realmente el efecto vino de una práctica educativa que estoy haciendo? Esa es la primera pregunta. Y la otra, si sabes si estos tests se pueden usar en otras disciplinas. La estadística de Hake, me refiero a la estadística, se puede usar en otras disciplinas, obvio con tus propios instrumentos. Sí, como lo dices. Sí, pues yo creo que lo mejor es utilizar un grupo de control. Entonces, por ejemplo, aquí en el IEMS, si te quedas, recibimos al 111 y si te, y bueno, después los lograras pescar con alguna materia optativa, que ya sería el 611, algo así, por el estilo, pudiera ser interesante ver cómo les fue al terminar esa ganancia, ¿no? La ganancia del aprendizaje. Una de dos, te darías cuenta de que lo que les enseñas pues, se les olvida, o sea, que es lo que más común que ocurra, o sea, a lo mejor puedes tener un grupo que sí aprenda una buena cantidad de cosas de física, pero al final se le va a olvidar, pero la retención memorística, que digo, eso también
lo podemos platicar después. Cuando se enfrenten al mismo examen que les hiciste el primer día de clases, cuando iniciaron la preparatoria, seguramente les va, o sea, puede dar algún resultado positivo. Y la segunda pregunta de lo que me planteas, pues sí, la verdad es que este tipo de estadística ha funcionado muy bien en las ciencias sociales y ha funcionado muy bien en los trabajos, bueno, digamos, para hacer, digamos, cursos de capacitación en esas áreas tecnológicas, tiene un impacto muy importante. Sí, la estadística de Hake se utiliza mucho también en las ciencias sociales, en antropología, es lo que yo he leído por ahí. Y sí, también es hasta un poco más sencillo porque no sé si por decirlo por el nivel de abstracción, pero en el caso de las ciencias, la comprensión de un fenómeno es algo muy complejo, ¿no? Entonces, medirlo, pues es la parte más difícil. Digo, que no se la puedes dejar a un cuestionario, digo, yo propuse un cuestionario, pero puede ser una práctica de laboratorio o puede ser un ABP de un proyecto, cómo evalúas un proyecto, ahí también puede ser. O sea, tienes que medirlo a partir de preguntas, a partir o sea, necesitas tener un censo, ¿no? No sé si te respondí, Ulises. Sí, gracias, gracias Ricardo. Marco, ¿quieres participar otra vez? Adelante. Marco, tienes otra vez apagado tu micrófono, si vas a comentar algo. Perdón, ¿qué fue el último que dijiste, Ricardo? No sé si lo recuerdas. De la pregunta que le dije a Ulises, Ajá. que bueno, que la comprensión de un fenómeno es muy complejo y medirlo es muy difícil. Entonces, en el caso de las ciencias sociales, puede resultar un poco más fácil. Ya. Sí. Sí, bueno, es que, bueno, y esto ya es cuestión personal. Yo estoy en contra de esos grupos, sobre todo tratándose de cuestiones de aprendizaje como la física, ¿no? Pues apenas con duros trabajos pasan el primer semestre y los quiere uno ahí de retener por N tiempo, ¿no? Además, esta estadística efectivamente no es nada más de este señor Haki. A mí me sorprende verla con ese nombre, además un nombre parecido, al Sí. de Billy Milley, de John Hattie. John Hattie es un matemático y este cuate, ¿cómo se llama el que tú estás proponiendo? Richard Hake. Richard Hake. Entonces, John Hattie utiliza una estadística similar, que es la razón, ahora sí que la proporción entre lo que el chavo se suponía que sabía y lo que se supone que avanzó. Lo mismito, nada más que referente a artículos a temas de matemáticas. Y tiene unos libros muy bonitos. Uno donde está una niña, va montada en uno de estos cama de Newton. Y ellos le llaman el factor de impacto. El factor de impacto. Y la niña va montada y está divertida porque va a chocar así como que impacto. Lo que buscamos es el impacto en nuestras clases. O sea, no tanto estar esperando el grupo de control, sino saliendo inmediatamente, ¿no? Pues mi charla fue en este caso de punto 5, pues estuviste del nabo, mi hermano. Repítela cuando mínimo pues sí. Si uno se ciñe a esas metodologías, pues sabes que repite tu clasecita, ¿no? Y eso evita el grupo de control y sí se logra lo que dice Betty, ¿no? Que estemos revisando nosotros nuestra práctica docente. Sí, todos estos temas dan tela para dónde cortar, pues. Gracias. Sí, nada. Pues fíjate que en Estados Unidos, o sea, estos grupos es más fácil, en algunos casos ha sido más fácil, por ejemplo, en los Estados Unidos, por el tipo de enseñanza que tienen en Estados Unidos. La enseñanza es muy tradicionalista en los Estados Unidos.
pero siguen mucho textos. O sea, en Estados Unidos se casan mucho con un texto, el Hewitt, o el Giancoli, o el Wilson Buffa, y entonces ellos hacen su investigación a partir de los textos que en un curso. En el caso de Latinoamérica, pues es más difícil porque pues en Latinoamérica, no sé, como que no nos casamos con un texto porque tenemos otras necesidades, tenemos Ajá. tenemos planes de estudios variadísimos, ¿no? Sí, Evaluamos por objetivos en algunos lugares o evaluamos por aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del CCH se trabaja por aprendizajes, ¿no? No sé en la Escuela Nacional Preparatoria cómo trabajen su plan de estudios, pero en el Politécnico también trabajan por aprendizaje. Entonces, es muy complicado hacer una estadística o tener un grupo de control desde un principio a fin. Gracias. Gracias, Ricardo. Marco, ¿tienes encendido tu micrófono? Sobre este tema, Beatriz comenta, la generación de grupo de control experimental es polémica éticamente, porque dejas un conjunto de estudiantes sin el beneficio de un tratamiento experimental. Pues sí, tiene mucha razón, Beatriz. Pues ya estamos por cerrar esta sesión. ¿Alguien más tiene algo que comentar, preguntarle a Ricardo? Yo sé que es un tema que se nos ocurren muchas cosas. También Ricardo pues, se ha ido a las jornadas académicas de física y podemos seguir platicando de este temas también, que vale la pena. Yo recojo las opiniones sobre la reflexión sobre el qué es el aprendizaje, es súper importante que eso. Bueno, ya me iba a echar mi comentario, pero mejor puede que sea muy largo. Échatelo porque tú eres escéptico de esta estadística. No. Más bien, resulta que ahora que estamos en la planeación de los grupos del 100 semestre, se nos ha hecho algunas propuestas para los horarios que implican tratar de ayudarles a los estudiantes que deben materias, pero que deberían recursarlas pues, en asesoría y en módulos. Desde un principio práctico, de sentido común, pues no alcanzaría para un estudiante ver todos los temas, los contenidos y aprendizajes de un curso completo pues, en módulos, ¿no? En los 2 periodos, a mi parecer. Pero bueno, y eso me hace pensar que no tenemos la misma visión de lo que significa llevar una asignatura y tener aprendizajes. Pues creo que esa es una discusión que debemos tristemente retomar en nuestros planteles con nuestras autoridades para decirles que pues el bachillerato pues trata de generar ciertos aprendizajes a los estudiantes, no se trata de que entreguen cosas, ¿no? Entregar cosas pues lo pueden hacer en una semana y ya. En fin, por ahí va mi comentario de la preocupación de enfocarnos justamente como objetivo final de nuestras asignaturas, que los estudiantes logren aprendizajes. Por eso para mí sí me hace muy importante y cabe bien esta discusión a partir de la estadística de Hey. Es eso. Pues ya, nada más, si Ricardo quiere cerrar con algo, comentarnos algo finalmente. Bueno, sí, un comentario final que buscamos es dar un conocimiento de cultura básica, o sea, formar una cultura básica en el bachillerato y ya hay un significado de ello, o sea, hay gente que ha definido qué es la cultura básica y bueno, ahí sobre eso es lo que tenemos que ceñirnos, ¿no? Y que hay que enseñar física con base en los planes de estudio, ¿sí? Y pensando en que nuestros estudiantes simplemente tienen que buscar o lograr alcanzar la comprensión de estos fenómenos naturales, ¿no? Los fenómenos que los rodean y ya, o sea, porque
lo digo porque hay mucha gente que piensa que dice, no, es que yo estoy pensando en qué va a saber mi estudiante, si quiere seguir una carrera de ingenierías o seguir estudiando un curso de física más avanzado. No, o sea, yo creo que nuestra labor es enseñar física básica, en física 1 y 2, y lograr el mayor nivel de comprensión de estos fenómenos macroscópicos, primeramente, después microscópicos, si nos da tiempo, y ya, o sea, ya lo demás es pura vanidad, creo. Gracias, Ricardo. Pues mira, Guadalupe quiere comentar algo, le pedimos Sí, adelante. también, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿qué Adelante. tal? Hola, buenas tardes. Soy la profesora Villalpando, soy de Artes Plásticas de GAM 1. Me gustó mucho tu ponencia, Ricardo, te felicito mucho. Gracias. Yo considero que los grupos de control no son tan malos, por ejemplo, en asesorías académicas, donde en nuestras clases podemos identificar ciertas deficiencias o ciertas necesidades y podemos hacer pequeños grupos y en asesorías generar estrategias vinculadas a cierto aprendizaje. Entonces, yo creo que ahí los grupos de control son muy buenos y podemos evitar el rezago de esa manera, identificando así con mucho detalle algunas necesidades académicas. Eso es todo lo que te quería comentar. Muchas felicidades. Gracias a todos. Oye, Muchas ¿me gracias. haces un comentario, Ulises? No, sí, adelante, perdón, adelante, Ricardo. Sí, No, para la profesora Guadalupe sí, Villalpando. claro, adelante. Medir el arte, o sea, medir debe ser algo muy complicado. Yo ahí sí creo que ahí tendría doblemente que pensarlo, ¿no? En cómo pudieras hacer un cuestionario o pues para medir lo que tú enseñas, ¿no? Ahí está difícil. Gracias, Ricardo. Pues muchas gracias por la participación de todos. Como vemos, se encuentran puntos en común, también divergimos en cosas y es interesante venir aquí a platicar, a reflexionar, pues ese es el sentido de este seminario. Muchas gracias, Ricardo, por apoyarnos. Ricardo va a estar nuevamente en este semestre, me parece que en 3 jueves más, con otra charla, luego les platicamos, pero el siguiente jueves tendremos una sesión más del seminario con Delia Carrasco Ortiz, se titula Diseño de una red de conocimiento para los docentes del IEMS. Pues están invitados para el siguiente jueves, volver a conectarse a la misma hora en este mismo enlace. Les agradecemos mucho, que tengan buena tarde.